Tal como están, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un poquito de la vida de Abraham, el amigo de Dios, en esta clase número 4 de la Escuelita Bíblica de Vacaciones de la Iglesia de Dios Amor. Sean ustedes bienvenidos y me gustaría iniciar con una oración para poder ya ir directo a la clase. Vamos a iniciar. Padre, te damos gracias porque en tu palabra tú nos enseñas ejemplos de cosas que nosotros podemos aprender, cosas que te agradan y también nos muestras cuán misericordioso eres. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por estos medios que nos permiten pues aprender más de ella y aprender más de ti. Permite, Señor, que tu Espíritu toque los corazones de las personas que ven este servicio, esta clase, para que tú obres en sus vidas, Señor. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas. Esta es la clase número 4 del curso que estamos dando de Abraham, el amigo de Dios, para esta escuelita bíblica de vacaciones de la Iglesia de Dios es Amor. El tema de hoy es la destrucción de Sodoma y Gomorra, es la clase 4, jueves. Los animamos a ver el resto de las clases. Si ustedes no han visto lunes, martes, miércoles, las clases ya están en línea, entonces ustedes las pueden ver para que se familiaricen con lo que estamos tratando. Hemos estado hablando de Abraham. Abraham fue una persona que Dios escogió. Dios lo llamó de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Dios lo sacó de la idolatría para permitirle ser su amigo y hacer de él algunas cuestiones bien importantes que vamos a ver hoy. Dios le prometió algunas cosas que para Abraham eran sorprendentes. Abraham ya era una persona grande, Abraham todavía no tenía hijos, y él se preguntaba, bueno, ¿y qué puede pasar conmigo? ¿A quién le voy a dar todo lo que voy a tener cuando muera? Pues, ¿a quién se lo voy a dar? Entonces, un día nos dice la Biblia que Abraham estaba fuera de su tienda, estaba sentado, de repente vio que se le acercaron 3 varones, y Abraham corrió, se postró delante de ellos y los invitó a comer. Abraham no sabía quiénes eran. Nosotros sí, porque la Biblia nos dice que uno de ellos era Dios mismo. Los otros 2, 1 y 2, eran ángeles. Los 3 se presentaron en forma de hombre, en forma de varón, y Abraham no sabía quiénes eran. Abraham se postró delante de ellos de una forma respetuosa, los invitó a pasar, le pidió a su esposa y a sus siervos que les prepararan un poquito de comida para que ellos se pudieran alimentar y ellos pudieran después seguir su camino. Durante la visita que estos varones, que estos ángeles y Dios mismo tuvieron con Abraham, ellos le hicieron una promesa bien importante que al estar caminando ya despidiéndose de su esposa, pues Dios le comentó. Primero le dijo a su esposa que iba a tener un hijo, ella no le creyó, se rió porque ya estaba muy grande, pero Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagros, y entonces ella se quedó quizá con la incógnita de cómo Dios iba a cumplir esas promesas. En el camino, Abraham y los 3 varones iban platicando. Nos dice la Biblia que Dios le decidió contar un secreto a Abraham. Recordemos que su sobrino Lot se acercó en la clase del martes, vimos que Abraham le dio el chance a Lot de escoger, le dijo, bueno, tú vete para un lado y yo para otro lado porque ya no cabemos, tú escoge hacia dónde quieres ir. Lot escogió acercarse a estas ciudades que ya sabemos que se llaman Sodoma y Gomorra, unas ciudades perversas, llenas de pecado, llenas de maldad, unas ciudades que Dios quería destruir, y eso es lo que le confesó Dios a Abraham. Aparte, Dios le hizo algunas promesas, le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones, a través de su descendencia nosotros pues podemos ser salvos porque a través de la descendencia de Abraham Dios mandó un Salvador que es Cristo Jesús. Pero llega un momento en el que pues los varones se separan. Estos 2 varones, estos 2 ángeles se tienen que separar. Dios mismo se queda platicando con Abraham y Dios decide comentarle un secreto, algo que pues Abraham no sabía. Dios le dice el plan que tiene de destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Son unas ciudades perversas, unas ciudades tremendamente pecadoras. Entonces Abraham, no sabemos si capta en ese momento que es Dios o el ángel del Señor, pero Abraham se postra y hace una forma de oración que se llama intercesión. ¿Intercesión qué significa? Pues hay diferentes formas de oración. Podemos darle gracias a Dios, podemos pedirle cosas para nosotros, podemos adorar a Dios por lo que Él es o decirle lo que ha hecho, que es maravilloso. Pero cuando oramos por otras personas, intercedemos para que Dios bendiga o Dios modere su castigo sobre esas personas, se llama intercesión. Y eso es lo que Abraham hizo. Una vez que Dios le dijo que él quería destruir estas ciudades por la maldad de Sodoma y Gomorra, Abraham se postra delante de él y le dice, oye Dios, pero permíteme
decirte algo. ¿Será que tú, como juez justo, vas a destruir a toda la ciudad? ¿Te imaginas si hubiera 50 hombres, 50 personas justas, 50 personas temerosas de ti? Aún a pesar de 50 personas buenas que hubiera en estas ciudades, ¿tú los destruirías? Es decir, ¿castigarías a los malos y a los buenos de igual manera? ¿Tú, siendo juez, lo vas a hacer? Pues Dios le dijo, si encuentro esas 50 personas, voy a perdonar a la ciudad. Después Abraham quizás se sintió con una duda, dijo, ay, ¿y qué tal si no hay 50? ¿Qué tal si hay más personas malas y menos personas buenas? Entonces Dios y Abraham empiezan una serie de peticiones. Abraham empieza a pedirle, Señor, ¿qué tal si no hubiera 50? ¿Qué tal si hubiera 45? Dios le dice, por esos 45 no voy a destruir a la ciudad. Y después Abraham le dice, permíteme hablar otra vez, ¿qué tal si fueran 40? Y después 30, y después 20, y después Abraham disminuye el número hasta 10. Le pregunta a Dios, Señor, si encontrara solamente 10 personas buenas en la ciudad, ¿las perdonarías, sí o no? Y Dios le dice, si yo encuentro 10 personas en la ciudad, perdono a la ciudad, no la destruyo, pero tengo que encontrar a estas 10 personas. Entonces, vemos que pues Dios está atento a la petición de Abraham. No nos dice la Biblia que Dios se haya enojado, no nos dice la Biblia que lo haya regañado, ¿no? Dios escucha el corazón de Abraham y dice, bueno, voy a responderle. Pero algo bien interesante, Dios responde la oración de Abraham, pero no de la forma que Abraham lo espera. Se llegan a separar. Dios decide continuar su camino hacia las ciudades. Ya no se nos dice más de Dios mismo, pero sí se nos dice de los ángeles. Abraham se regresa a su tienda y quizás se habrá preguntado Abraham, bueno, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios encontrará a estas 10 personas. Quizá entre esas 10 personas esté Lot, su familia, y tal vez Lot ya fue de influencia a otras personas para poderles compartir de Dios y su vida ha cambiado. No lo sabemos. En ese tiempo, pues Abraham tenía la duda. Los ángeles se dirigen a la ciudad de Sodoma. Recordemos, Sodoma y Gomorra eran unas ciudades que estaban cerquita, estaban en la llanura, gozaban de una riqueza natural espléndida. Y estos ángeles llegan a la ciudad, llegan a Sodoma. Entran a la ciudad, se encuentran de repente a Lot. Lot estaba ahí en el grupo de líderes de la ciudad, aun cuando Lot era extranjero. ¿Qué nos muestra esto? Que aunque Lot al principio empezó así acercándose a la ciudad, cada vez fue más y más y más y más cerca hasta que llegó a meterse a la ciudad. Así nos pasa a veces con el pecado. Con el pecado empezamos a verlo, decimos, bueno, pues no suena tan mal, no se ve tan mal, y empezamos a acercarnos y acercarnos y acercamos, y cuando nos damos cuenta ya estamos bien metidos en el pecado o relacionados con personas que su vida está caracterizada por la maldad. Lot ya estaba ahí, entendemos que ya llevaba algo de tiempo porque ya era uno de los líderes que estaban en la ciudad. Él ve a estos hombres y les dice, oigan, no se vayan a quedar afuera, vengan a mi casa, yo los invito. Era un acto de cortesía que la gente invitara a extraños a quedarse en su casa. Y Lot dice, pues bueno, yo quiero que ustedes se queden en mi casa. Y ellos le dicen, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en el Zócalo, en la plaza de la ciudad. Pero estamos bien, muchas gracias. Lot les insiste, por favor, vénganse a mi casa. Lot sabía lo malos que eran los hombres que estaban ahí en esa ciudad, así que decide insistirles. Los hombres o los ángeles aceptan, y entonces Lot lo que hace es prepararles un banquete. Quizá le pidió a sus siervas, quizá le pidió a sus hijas, no sabemos, pero prepararon un banquete y les dijo, pasen la noche y ya mañana se van en su camino. Pero los hombres de la ciudad se habían dado cuenta que estos ángeles se habían quedado ahí adentro de la casa de Lot. Así que armaron una turba, empezaron a juntarse alrededor de la casa de Lot con muchas personas, y todas estas personas estaban gritando y diciéndole a Lot, Lot, saca a estos hombres para que podamos hacerles cosas malas. Y Lot sabía que si se los entregaba, los iban a lastimar, quizá los iban a matar. Lot sabía lo perversos que eran estos hombres, por lo tanto les dice, no, ¿saben qué? No se los voy a dar, váyanse por favor. Y ellos le reclaman, ¿quién te dijo tú que puedes ser nuestro juez? Tú ni eres de esta ciudad y ya te crees el juez de nosotros. De tal forma que los hombres, los ángeles, estaban viendo lo que estaba ocurriendo, abrieron la puerta, jalaron a Lot adentro de la casa y castigaron en ese momento a todos los hombres que estaban en esa turba. Nos dice la Biblia que los cegaron, de tal forma que ellos no podían ni siquiera encontrar la puerta. Pero lo interesante es que no nos dice la Biblia que se hayan ido. Es decir, ellos seguían ahí, y aún a pesar de ser castigados
ya sin vista. Aún así nos dice las escrituras que ellos se cansaban buscando la puerta. Y así somos nosotros a veces. Nos cansamos buscando el pecado y sabemos que algo está mal y más nos empecinamos en buscar ese pecado. Así pasaba con esos hombres, así pasa con nosotros hoy en día. Pero pues bueno, ellos se cansaron, no encontraron la puerta y lo que nos dice las escrituras es que los ángeles le preguntaron: Lot, ¿tienes más familia aquí en la ciudad? Porque la vamos a destruir. Dios nos ha mandado para destruir esta ciudad, pero quiere que tú estés fuera de ella. Noten, Dios había puesto atención a lo que Abraham había pedido. Dios le había dicho que el, eh, él iba a perdonar a la ciudad si encontraba 10 personas justas, lo cual no fue así, pero también sabía que Abraham pedía eso porque quería que su sobrino se salvara. No quería que su sobrino se fuera destruido o fuera castigado junto con la ciudad. Pero como no había 10 personas buenas, los ángeles dijeron: Lot, necesitamos evacuar la ciudad, te vamos a sacar a ti, te vamos a sacar con tu familia, entonces dinos quién más está contigo. Lot fue rápido con sus yernos, bueno, iban a ser sus yernos, se iban a casar con sus hijas, pero ellos pensaron que Lot no estaba hablando en serio, pensaron que Lot estaba jugando, bromeando, mintiendo, no sabemos qué pensaron. La cuestión que sí sabemos es que no le creyeron y decidieron quedarse en la ciudad. Noten ustedes esto, la Biblia nos dice que Lot era un hombre justo, eso es lo que dice Pedro en su carta. Lot era una persona justa, sin embargo la gente no lo creía. Quizás su vida no reflejaba que creía en Dios, quizás su vida no reflejaba temor en Dios, quizás su vida no reflejaba que tenía una relación con Dios y por eso la gente no le creía, entre ellos sus futuros yernos. Bueno, tenían que dejarlos porque los ángeles estaban insistiendo en que ya se tenían que salir. De tal forma que los ángeles tomaron de las manos a Lot, a su esposa, a sus hijas, nos dice la Biblia que eran dos, y los jalaron, bueno, las jalaron de las manos y jalaron a Lot también, porque quizá Lot y sus hijas, su esposa, no querían salir de la ciudad. Noten qué tan aferrado estaba el corazón de esta familia a la forma de vida de Sodoma. Pero los ángeles tenían la orden de Dios de evacuarlos, sacarlos y destruir la ciudad en cuanto ellos estuvieran en un lugar a salvo. Lo que le dijeron ellos a Lot fue: vete a esas montañas, córrele, vas a encontrar refugio y ahí entonces cuando tú estés, nosotros vamos a mandar fuego. Pero mientras no estés ahí, nosotros no podemos hacer nada. Dios no nos permite eso. Entonces, lo que hace Lot es ver las montañas y dice: ay, están como muy lejos, no sé si voy a llegar. Mejor le suplica al ángel y le dice: oye, permíteme llegar a esa ciudad que se llama Zoar, dame chance de llegar a ese pueblito y yo me quedo ahí, porque a la ciudad sí voy a estar seguro, o a ese pueblo, pero en las montañas no sé qué me vaya a pasar. El ángel le concede su petición y le dice: bien, en cuanto tú llegues a Zoar, yo voy a mandar fuego del cielo. Solamente una cosa, Lot, no vayas a mirar para atrás. No se te ocurra ver a la ciudad como yo la destruyo. No se te ocurra pensar en esta ciudad como está destruyéndose, con todo lo que estás perdiendo, todo lo que tú te aferraste a ella. Tú olvídate de eso y sigue de frente hacia donde tienes que ir. Lot puso atención, Lot sí obedeció, Lot siguió viendo nada más hacia donde tenía que ir, pero la Biblia nos dice que su esposa no. A pesar de la advertencia del ángel, la esposa de Lot no hizo caso, voltea en algún momento, ve la destrucción y nos dice la Biblia que se convierte en una estatua de sal. Lo más probable es que quizá de todo el medio ambiente de la destrucción de la ciudad que tenía Sodoma, quizá polvo volcánico, quizás cenizas, sal de la región, el cuerpo de la esposa de Lot se cubrió de tal manera que se convirtió en una estatua de sal. Ni modo, no había más que hacer. Lot y sus hijas no podían quedarse con ella. Ella tuvo muchas oportunidades para salvarse, pero su corazón seguía anclado a voltear a ver a la ciudad de Sodoma. Sus hijas, junto con Lot, corrieron a la ciudad y cuando llegaron fue cuando Dios destruyó la ciudad. Eso nos recuerda algo. La Biblia también nos menciona que en algún momento Dios va a destruir esta tierra. Dios va a mandar castigo sobre la tierra, la va a destruir y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y al igual que la esposa de Lot, que miren, les pongo aquí una imagen que encontré en internet, esta imagen está cerca de donde se piensa que estaban Sodoma y Gomorra. Son ciudades que ya no existen, Dios las destruyó por completo, pero es una zona que se caracteriza por tener mucha sal. De hecho, ahí está el mar más salado, que es el Mar Muerto, y cerca de ahí se encuentra esta estructura que más o menos mide unos 12 metros. Unos 12 metros que asemeja a la forma de la esposa de Lot. Es una imagen muy grande para ser la esposa, pero nos recuerda del juicio de Dios. Dios en algún momento le advirtió a ella:
no volteen, y ella volteó. Dios nos advierte a nosotros: en algún momento voy a destruir esta tierra, en algún momento vas a morir y vas a enfrentar el juicio de Dios. Y la pregunta es: ¿qué has hecho para que cuando te encuentres delante de tu Dios, delante de tu Creador, seas aceptado, recibas vida eterna? La única forma que nos dicen las Escrituras es a través de la fe en Jesús. Solamente si pones tu fe en Jesús como tu Salvador, si reconoces tu pecado y dices: yo merezco la muerte, pero Jesús murió por mí, Jesús tomó mi lugar en la cruz, Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, Jesús algún día va a volver. Ese es el poder de la fe que Dios tiene para salvarte y para darte vida eterna, librarte del castigo que va a sufrir la tierra, o, al igual que la esposa de Lot, librarte de una y otra y otra y otra advertencia y terminar muriendo. Eso es lo que pasa con nosotros, los humanos así somos. La Biblia nos dice que Lot y sus hijas entraron a la ciudad, poco después fueron a unas cuevas, la vida de Lot se le arruinó, las hijas solamente le trajeron vergüenza, Lot perdió todo lo que tenía solamente por empezar así poquito, acercándose más y más a la ciudad, y en algún momento quedó sin su fortuna, sin su casa, sin lo que haya tenido en Sodoma. ¿Todo por qué? Porque se fue acercando poquito más a la ciudad que no era grata delante de Dios. De esta forma vemos que las ciudades fueron destruidas. Dios trajo juicio como lo había prometido. Se cree que está relacionada con el Mar Muerto, la zona donde estaban estas ciudades. El Mar Muerto quizá quedaron hundidas, no sabemos dónde quedaron, los arqueólogos ni siquiera saben dónde estaban estas ciudades. Lo que sí sabemos es que pues estas ciudades fueron destruidas por el castigo de Dios. Dios mandó el castigo que había prometido. Al otro día Abraham se levantó, no sabía qué había pasado, porque pues se asomó, vio las ciudades en llamas, no sabía qué había pasado con su sobrino. Quizá, sí, él sabía que Dios lo había escuchado, sabía que Dios le había puesto atención, pero no sabía hasta qué punto. Entonces, aquí vemos que Dios tuvo misericordia de Lot gracias a la intercesión de Abraham. No se nos dice que haya sido Lot el que oró, no se nos dice que haya sido su familia, se nos dice que Abraham fue el que intercedió por él. De esta misma forma, mis amigos, mis amigas, nosotros conocemos la verdad. Ya gracias a Dios tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida eterna, pero conocemos gente que no. Conocemos gente que no ha confiado en Jesús como su Salvador, y nosotros podemos interceder por ellos, decirle: Señor, por favor, permite que te conozcan. Nosotros presentarles el Evangelio y las buenas nuevas de salvación para que esas personas puedan conocer de Dios. Eso sí es lo que podemos hacer. Nos dice este versículo, que es el versículo para memorizar hoy, Jeremías 29, 12 y 13, dice: ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Esta es la promesa que Dios nos da. Cuando lo buscamos de todo corazón, Él nos oye y vamos a hallar a Dios. No va a resultar alguien ajeno, no va a resultar un ente o una fuerza impersonal. Tenemos un Dios personal, un Dios que se preocupa por su creación y que está atento a nuestras oraciones. Eso es lo que podemos aprender de esta clase. Les agradezco mucho la atención que prestaron a este tiempo. Algunos avisos nada más antes de que terminemos. Recuerden que tenemos clases de los días pasados. Mañana, primero Dios, es la última clase que tenemos, pero de manera regular estamos transmitiendo servicios, estamos teniendo clases, estamos dando series sobre la Biblia. Es algo que ustedes pueden ver en la página de nuestra iglesia, de Dios es Amor, tanto por Facebook como por YouTube. Pueden ver las diferentes ediciones de los videos que tenemos. También nos pueden contactar a este número con nuestra hermana Janet, y les animamos a los que están viendo esto que compartan el link con más personas para que conozcan del Dios de las Escrituras. Y como les repito, pueden ver más clases, hay cantos, hay alabanzas, hay muchas cosas de las que se pueden beneficiar, y en parte de esta escuelita también hay manualidades que ustedes pueden tener. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga, y recuerden que al final de la escuelita vamos a tener un examen. Después viene el premio. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Adiós. Tú, Dios, eres mi Padre único, inigualable.